Y ustedes me han escuchado decir esto varias veces y quisiéramos usar este tiempo para reafirmarlo. Importante y trascendental que es, y con la certeza con la cual se ha predicado por 2000 años, el regreso de Cristo, el cual se predica con certeza, pero cada generación lo ha predicado con certeza, solamente una generación lo predicará como una realidad. No sabemos si somos nosotros, no sabemos quién va a ser, pero cualquiera que sea esa generación son los que le va a tocar ver a Cristo regresar. Importante y trascendental que es ese evento, y todos lo anhelamos, todos lo esperamos. Tenemos que recordar que ese evento, cuando eso suceda, literalmente Él viene simplemente para enderezar las veredas. Él viene para poner las cosas en orden. Él viene para traer consuelo, Él viene para juzgar, Él viene para hacer lo que ha prometido hacer. Menciono todo esto porque ahora en Navidad, una de las invitaciones que yo haría para el mes de diciembre es precisamente recordar que importante que es la segunda venida de Cristo, la primera venida de Cristo es la que marca la pauta para evaluar, o como el tabulador, como la vara de medida, usábamos en el libro de Amós la plomada, la vara de medida, con respecto a lo que es aceptable y lo que no es aceptable delante de Dios. Y todo esto para nosotros es extremadamente importante porque la carta de los Efesios, la cual estamos navegando, hemos introducido desde el martes pasado, que necesitamos procesarla, esta carta, no simplemente como un escrito divino, que lo es, pero no nada más como un escrito en el cual estos apóstoles, estos pastores, estos ancianos gobernantes con ese corazón paternal están tratando de corregir o de instruir a la iglesia, a sus hijos, a sus discípulos. Todo eso está implicado y no quitamos absolutamente nada de ello, pero el punto que tenemos que afirmar, y para nosotros es importante esta noche porque estamos tratando de cubrir los primeros 3 capítulos, es que estos primeros 3 capítulos enfatizan precisamente lo que para nosotros es el mes de diciembre, o lo que entendemos como la Navidad, o lo que es la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque estos 3 capítulos lo que nos van a introducir esta noche, lo que nos van a presentar esta noche, son 3 eventos o 3 experiencias de las cuales lo que tienen en común es precisamente que el hombre, la iglesia, tú y yo, esta generación de hace 2000 años, no tiene nada que contribuir a ello. Entonces, voy a decir una vez más, importante que es la segunda venida de Cristo, es obvio que la predicamos, es obvio que la creemos, una vez más, la predicamos con la certeza de que un día sucederá, una sola generación la va a predicar como realidad, solamente una generación. Para nosotros la primer venida de Cristo es la que sienta la pauta. Sienta la pauta de cómo vivir, sienta la pauta de cómo morir, sienta la pauta de nuestra vida anterior, antes de Cristo, ahora con Cristo y en esa vida futura de Cristo. Entonces, una vez más, por favor, escuchemos al apóstol Pablo hablar a través de la primera venida de Cristo. A través de ese tabulador, de ese estándar, de que Cristo cuando viene al mundo por primera vez, Él viene a sentar, viene a hacer algo que el apóstol Pablo está por introducirnos. Y una vez más, lo interesante y lo atractivo es que hay 3 cosas que, si están tomando nota, me encantaría que las escribieran. Esas son las 3 cosas que vamos a ver esta noche, que voy a decir una vez más, no tienen nada que ver con nosotros. Y no sé si eso les da un sentido de alivio o de descanso, porque yo lo mencioné hace rato, hoy ha sido un día bastante ocupado, bastante trajeteado, ha habido muchas responsabilidades y típicamente nos caracteriza precisamente eso, de tal manera que siempre estamos haciendo cosas, estamos alcanzando metas, tratando de llevar a cabo ciertos logros, nada malo con eso, pero recordar que el Evangelio, la definición del Evangelio que hemos usado es precisamente lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Eso es lo que creemos que es el Evangelio, lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Y no tanto que Dios no quiera o no desee que nosotros seamos copartícipes de ello, pero nuestra contribución, nuestra participación en el Evangelio es el resultado de lo que Él ya hizo. O sea, estoy hablando en tiempo pasado. Y otra vez, hago referencia a esta Navidad, porque esta Navidad, la cual por razones obvias es una Navidad diferente,
cuestión de pandemia, cuestión de cultos virtuales, cuestión de países como nuestros hermanos en Centroamérica, que ahorita están experimentando una situación que les va a llevar muchos años para recuperarse, como ha sido el caso en otros lugares, y lo sabemos por experiencia en algunos lugares de nuestros mismos países. Por ejemplo, es que el distintivo de la venida de Cristo es precisamente recordar que esa venida de Cristo no tuvo nada que ver con nosotros. Yo argumentaría que la venida de Cristo, hablando de la Navidad, hablando de diciembre, no vino necesariamente por nosotros, para nosotros, vino simplemente para revelar lo que el Padre tenía destinado, lo que el Padre tenía establecido desde antes de la fundación del mundo. Que nos incluye a nosotros, sí. Que incluye la redención del mundo, sí. Que incluye la redención de la naturaleza, y hablando de naturaleza, hablando de esos fenómenos naturales que estamos ahorita viviendo y sabiendo que nuestros hermanos en esos países de Centroamérica están siendo los destinatarios de ellos, los recipientes de ello. Todo eso Cristo ha venido a restaurarlo, ¿verdad? Pero sabemos históricamente y recordamos que leemos estos escritos a través de la perspectiva, a través de la idiosincrasia, y tratamos y nos esforzamos de ver la cosmovisión de esos autores, porque ahí es donde está la autoridad, no está en nosotros, está en la cosmovisión de ellos, porque ellos fueron los inspirados, nosotros no somos inspirados. Entonces, en la cosmovisión de ellos predicaron el evangelio, introdujeron esta actividad de Dios que no tuvo nada que ver con la iglesia. El evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. La cosmovisión de ellos es que esta obra de Dios, en este caso Cristo Jesús, su venida, lo que hace es que crea una tensión o una estira y afloja, que en un momento dado lo entendemos a través de dos eras. El libro de Romanos habla y dice, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 12, así que os ruego por las misericordias de Dios. ¿Alguien recuerda ese capítulo? 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, y empieza a hablar acerca de cómo no debemos de conformarnos a lo que es los patrones, a lo que es el estilo de vida o la cosmovisión de esta era o de este mundo. Entonces, esa frase, esta era, este mundo, es precisamente la cosmovisión de estos autores que piensan como judíos, porque es lo que son, pero están escribiendo en un griego de la calle, en un griego común. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer, porque quiero que vean lo que es el contexto de lo que estamos por leer, es que ellos escriben, ellos veían la vida de tal manera que la Navidad, la primer venida de Cristo, literalmente divide la historia entre la era de maldad, que es la que está haciendo referencia en el capítulo 12 de Romanos. No os conforméis a los patrones de este siglo o de esta era, la era de la maldad, pero dice, sino antes, dice el apóstol Pablo, renovad vuestro entendimiento a algo nuevo. Y ese algo nuevo es lo que ellos anticipaban. Escuchen lo que estoy por decir. Ellos anticipaban que Cristo cuando viniera, Mesías cuando viniera, iba a dividir las eras, e iba a dejar bien claro la era de maldad, la era del Génesis capítulo 3 y la era de justicia. El problema para el judío, el problema para ti, el problema para mí, el problema para nosotros es que típicamente los pensamientos de Dios son diferentes a los de nosotros, ¿sí? Y los caminos de Dios son diferentes a los de nosotros. Y todo lo que estoy mencionando es esto, porque cuando Cristo viene y hace lo que anticipaban los judíos con respecto a estas eras, es que los judíos anticipaban una sola venida de Cristo o una sola venida del Mesías, que es lo que significa la palabra Cristo, Mesías. Pero Dios en sus designios tenía no una, pero dos venidas. Entonces, el reto que vamos a leer en Efesios es que hasta cierta manera, los judíos se van a ver desilusionados, los judíos se van a ver confundidos, porque lo que nosotros sabemos que Cristo va a hacer en su segunda venida, que es enderezar las veredas, que es traer todo a un juicio y enjuiciar a vivos y muertos. Eso es lo que ellos anticipaban en la primer venida, y cuando escuchan a Cristo ser introducido por su precursor, por Juan el Bautista, y lo anuncia y lo presenta como el Cordero Santo de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Ellos no lo pueden creer, porque lo último que querían era que perdonara pecados, lo que querían era que trajera a juicio los pecados. Todo esto lo estoy mencionando porque otra vez el contexto, la idea preconcebida, la cultura de la cual estas o cómo estas cartas son escritas juegan un papel extremadamente importante. Así es que una vez más, esto es lo que quiero que nos llevemos, quiero que filtremos el resto de nuestra conversación de las próximas 3 semanas. Estas cartas, estas epístolas,
están siendo presentadas desde la perspectiva que la segunda venida de Cristo es importante. Pero, es la primera venida de Cristo quien establece el estándar y es como se filtra. En otras palabras, como estas son cartas ocasionales y sabemos que algo está sucediendo en esas iglesias que orilla a esos apóstoles a escribir estas cartas, ¿sí? Las circunstancias, el evento que está sucediendo, ¿sí? Acuérdense que cuando ellos escriben, o lo que estamos por leer, estos escritos están basados en lo que Cristo hizo en su primera venida. Por lo tanto, lo que están viendo ahí en la pantalla es precisamente el plan del Padre para la unidad de todas las cosas en Cristo. Una vez más, ese es el plan del Padre, porque hablamos y dijimos que el Evangelio, ¿qué es? Es lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho, y me encanta que es la palabra hecho porque es algo que está en el pasado. Una característica del pasado es que es irreversible. Si no nos fuera pasado, si no sería el futuro. Si lo podemos cambiar, es el futuro, ¿sí? Pero como ya está hecho, es el plan del Padre para la unidad de todas las cosas en Cristo. Y aquí es donde lo que vamos a entender o lo que vamos a ver en este caso son tres cosas, como le dije hace un momento, que son las que vamos a ver como el bosquejo de los 3 capítulos. La primera de ellas, si están tomando nota, va a ser la cuestión de la predestinación. Vean el lenguaje y vamos ahorita a explicar lo que es esto, pero la predestinación es simplemente algo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda. Predestinación simplemente implica o significa de que el destino ya está predeterminado. Cómo termina la película, hacia dónde va esto, ya está determinado. Eso es lo que entendemos por predestinación. Entonces, una vez más, lo que introduce Efesios 1 al 3 son 3 elementos que solamente Dios ha hecho sin nuestra ayuda. Predestinación. Número 2, la segunda cosa que introduce el apóstol Pablo a través de estos primeros 3 capítulos es que va a introducir lo que es el amor y la misericordia de Dios incalculable, irreversible, inescrutable. Es una misericordia, un amor que Dios tiene. Otra vez, no está diciendo Pablo que estas iglesias de Éfeso o que el pueblo de Dios merecía misericordia, que tú y yo merecíamos o que éramos personas fáciles de amar. Todo lo que está diciendo es que Dios ha amado y Dios ha derramado su misericordia. Y la tercera de ellas es el misterio revelado a través de las edades. Ministerio revelado a través de Cristo, el cual se mantuvo como secreto a través de las edades, ahora revelado en Cristo. Y por favor, escuchen lo que voy a decir. La importancia de esto, y aquí regreso a lo que es la experiencia de diciembre o de la Navidad, es recordar esto. Es que esa revelación, ese secreto revelado a través de Cristo ha sido dado, ha sido comisionado a la iglesia. En otras palabras, nosotros somos los vehículos para la revelación de ese secreto que a través de las edades, en el lenguaje del plan de Dios, se mantuvo en secreto. Ahora es revelado. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es esa revelación? Es de que el judío y el gentil somos uno en Cristo Jesús. Esas son las 3 cosas que vamos a estar viendo esta noche. El apóstol Pablo inicia de una manera en la cual habla de la adoración de él hacia el Padre. Inicia esta carta con un sentido de gratitud. Si tienen una Biblia y quieren seguir la lectura conmigo, yo les mandé sus notas, espero que las tengan porque las mandé en el correo. Pero básicamente él es introduciéndose como lo hace básicamente en 12 de las 13 cartas. Se le atribuyen 13 a él y de las 13, 12 él las introduce de esta manera porque típicamente él tiene que defender su apostolado. Típicamente él tiene que hablar, tiene que de alguna manera estar llevando a cabo la urgencia de que se le considere a él apóstol. Y dice el apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Él usa esta terminología de santos y fieles como producto o como la conexión entre lo que es su apostolado, porque habla de él y dice Pablo, apóstol de Cristo, ¿sí? A través de la voluntad de Dios. Entonces es importante que la iglesia entienda que lo que estoy por decir, Pablo hablando, no es simplemente que estoy hablando porque soy un hombre educado o por la experiencia que tengo, porque fui parte del Sanedrín o porque fui educado a los pies de Gamaliel. Todo eso, ese tipo de currículum o credenciales son importantes y van a jugar un papel importante, pero él está estableciendo que parte de su experiencia con el encontrarse con Cristo es ese llamamiento que Cristo ha puesto en él, que Cristo ha establecido en él. Lo interesante del llamamiento, y ahorita vamos a ver más adelante esto, porque quiero pensar en términos de dones espirituales, los dones de nosotros. Sí, observen que
que Pablo, una de las cosas que él va a establecer desde un principio, el capítulo 4, la próxima semana, Dios mediante, hablaremos de esto, pero cuando hablamos acerca de dones, de llamamientos, cuando hablamos de talentos, cuando hablamos de nuestra pasión que tenemos o lo que somos en Cristo, observen que Pablo deja sentado un principio que se nos ha olvidado hoy, y aquí lo está ilustrando, y ese es un principio que estoy por mencionar, que necesitamos escribirlo si estamos tomando nota. Si estamos tomando nota, es que él establece que su apostolado, viniendo directamente de Cristo, porque Hechos capítulo 9 narra que es rumbo a Damasco, en ese camino a Damasco que se le aparece Cristo, ¿verdad? Entonces Cristo se le aparece, cambia su corazón, regenera su corazón y establece un llamado. Entonces él dice, Cristo me llamó a ser apóstol. La palabra apóstol es simplemente el concepto de alguien que es enviado. Es lo que está hablando. O sea, yo he sido enviado, en lo cual dice, por la voluntad de Dios. Todo es importante, sienta las bases, esa no es la meta, ese es el principio. El encuentro con Cristo, el hecho de ser llamado, el hecho de ser apóstol, vean lo que estoy diciendo, no es la meta, es el principio. ¿Qué es la meta? La meta es el objeto, la razón por la cual soy apóstol, la razón por la cual soy llamado. Y en este caso es, fui llamado, soy apóstol a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? Específicamente en Éfeso. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo en cuestión de tu vida, tu pastorado, el llamamiento que yo he sentido en mi corazón o sentí años atrás, todo esto, tu llamado a ser su seguidor de Jesucristo, como esposa, como hija, como padre, como hermano en Cristo Jesús. Observen que ese llamamiento existe, fue dado para la salud de la iglesia. Esa es la frase que quiero que nos llevemos esta noche. Que nuestra salvación, que nuestro ministerio, que nuestra pasión, que nuestra entrega, que es para la salud de la iglesia. No existe tal cosa como nosotros hablar, describir, traer el recuerdo o la experiencia de cómo fuimos salvados, cómo fuimos llevados a un seminario y hablar de todo eso y ver esas experiencias como la meta. Todo esto de lo cual somos, lo cual Dios ha permitido, lo cual nosotros hemos alcanzado, porque no voy a quitar absolutamente nada de los logros que hemos llevado en cuestión de nuestra experiencia ministerial o como cristianos sirviendo, nada de eso lo minimizo, pero todo eso es el vehículo hacia algo o hacia alguien. Y de acuerdo a este versículo, está hablando de que su apostolado, está hablando de que el ceder o el unirse a la voluntad de Dios es para beneficiar ¿a quién? A los santos y a los fieles en Cristo. Entonces yo no sé si esto necesitamos escuchar una vez más como iglesia, porque hoy vivimos en una cultura extremadamente individualista, vivimos en una cultura en la cual trágicamente lo que hemos hecho, hemos idolatrado nuestro llamamiento, nuestro ministerio, nuestros dones, hemos idolatrado aún nuestra salvación. ¿Cómo lo sé eso? Escuchen lo que les voy a decir. Esa es la razón por la cual creo que lo hemos hecho, porque cuando lo idolatramos, cuando hacemos lo que se supone que debe de ser el principio, lo hacemos la meta, eventualmente ponemos nuestra identidad en ello. Y cuando algo no sale bien, cuando algo es puesto en cuestionamiento, cuando algo no funciona como anticipábamos, literalmente nos desanimamos y decimos no más iglesia, no más cristianismo, por eso y empezamos a sacar nuestra lógica porque pusimos nuestra identidad en ese tipo de experiencias que tuvimos con Dios, la cual no somos nadie para cuestionarlo, pero una vez más, toda experiencia, todo don, todo llamamiento, toda entrega a Cristo siempre va a ser para la salud de la iglesia. Para la salud de la iglesia, de tal manera que en este caso Pablo usa el lenguaje de santos y fieles, lo cual hemos entendido, si están tomando nota, de que santos implica, la palabra santo implica de ser apartado, no significa sin pecado, ¿verdad? Porque eso es obvio, no estamos sin pecado, hemos sido libres del pecado de una manera legal, porque en la justificación ha habido una transacción legal donde mi culpabilidad se la deposité a Cristo. Por eso ese viernes santo, Él literalmente toma mi lugar, la obra expiatoria de Cristo, y a raíz de ello es que ahora soy legalmente libre del pecado. Eso no implica que soy libre de la influencia del pecado. El pecado, como quiera, literalmente influye nuestras vidas, e inclusive por eso está escribiendo esta carta, porque en la iglesia de Éfeso hay mucha confusión y parte de la confusión es esa influencia del pecado. Lo triste del evangelio muchas de las veces, lo triste de la iglesia, lo triste de esta generación es que potencialmente
podemos encontrarnos con una iglesia que son libres de la legalidad del pecado. Yo te voy a explicar qué significa ello. Son libres de la influencia o de la legalidad. En otras palabras, ser libre del pecado es entender que ya no soy hijo de las tinieblas, ahora soy hijo de la luz. De que ha habido una transición expiatoria, ha habido una experiencia de sustitución, donde Cristo tomó nuestro lugar y Él pagó el precio por nuestra culpabilidad, nuestra rebeldía. Y muchas de las veces eso lo asumimos, lo tenemos, lo apreciamos de una manera doctrinal, lo cantamos, lo predicamos, pero se nos olvida lo que realmente implica. De tal manera que, por lo que entendemos a través de la carta de Efesios, hay una confusión entre lo que es afirmarlo doctrinalmente y vivirlo. Y por eso menciono que cuando la palabra santo se aparece, es entender que toda persona que es santa, toda persona que es santo delante de Dios, es el entender de que esta experiencia de ser apartado para Dios, el preámbulo o el prerequisito para yo considerarme como un santo, como alguien que ha sido apartado para Él, el preámbulo es que yo reconozca que originalmente yo estaba apartado de Él. No es más. Aquí el punto de la transacción de ser apartado de a ser apartado para, esa transacción, voy a decirlo una vez más, y yo necesito que alguien lo escriba, que alguien se lo mande en un texto a alguien. Esta transacción de cómo yo estaba apartado de Él y ahora estoy apartado para Él, no tiene nada que ver o no tuvo nada que ver con el cambio de mi conducta. No sé si eso tiene sentido. Porque esa es la transacción que Cristo hizo en el corazón del hombre. Esa experiencia de Hechos capítulo 9 hacia Damasco es lo que hace esa transacción de regeneración, de salvación. Eventualmente produce el cambio de conducta, produce la conducta de Cristo, produce y tiene que dar fruto. Pero ese fruto que da, una vez más, escuchen, o sea, aquí es donde quiero que conectemos la conversación. Ese fruto que da la transacción de decir, antes yo estaba apartado de Dios y ahora estoy apartado para Dios, y lo que produce esa santidad o el ser santo, una vez más, lo que produce no es tanto la ausencia de pecado o no es tanto de que ahora soy un mejor cristiano, todo eso ojalá sea una realidad, pero lo que produce es que ahora vivo, ahora existo, ahora respiro, ahora me muevo, ahora entiendo que mi propósito, una vez más, es la salud de la iglesia. Cuando yo escucho, no solamente escucho, pero cuando veo que nuestra generación es un éxodo, y otra vez, esto suena un poquito crítico en contra de los millennials, aquellos que nacieron del 80, tal vez al 2000, y la generación Z, que son los que nacieron del 2000, que ahorita andan andan entrando a la universidad, ahorita andan en 20 años, 18, 20 años. Cuando yo escucho acerca de ello, ese ojo crítico donde potencialmente crecieron en la iglesia y ya no están en la iglesia y cosas por el estilo, yo argumentaría, y lo digo como alguien que este es mi temor, este es mi reto, porque mi esposa y yo somos padres de 3 de ellos, de ese grupo, tenemos la bendición de ser padres de ellos, pero ¿será posible que estos millennials, que son la generación más grande que hay sobre la faz de la tierra en cuestión de numérico, población, esta generación Z, que ya muchos de ellos son los hijos de los millennials ahora, será posible que lo que están rechazando es precisamente la caricatura del evangelio que hemos creado como padres y como abuelos, donde, esta es la caricatura del evangelio, donde afirmamos el que antes estaba separado de Dios y afirmamos que ahora estoy separado para Dios, pero observen esto. Pero el motor de arranque de esas dos experiencias de salvación y lo que yo diría santificación, seguimos siendo nosotros. Entonces, ahora como santo, ahora como fiel en Cristo, trágicamente, si seguimos perpetuando la misma mentalidad de que voy a buscar la iglesia que me gusta, voy a hacer lo que me conviene, me quedo en el matrimonio mientras funcione y sea como yo digo, y empieza esta cuestión de todo siempre guiado ¿por qué?
En palabras, si yo vine a Cristo es para que me vaya bien a mí, para que me bendiga, para que Él me prospere. En fin, yo creo que la idea está ya puesto delante de nosotros. Así es que mi oración, estamos todavía a tiempo, por favor escuchen lo que estoy diciendo, estamos a tiempo, sobre todo ahorita en esta pandemia, en esta experiencia de retomar los cultos presenciales, de reestructurar la iglesia. Estamos a tiempo de no solamente de orar por esta generación joven, y muchos de ustedes que están conectados estoy hablando de ustedes, porque ustedes son millennials, ustedes son generación Z, donde potencialmente seamos la generación que cuando presentamos el evangelio, les presentamos el paquete completo del evangelio mostrado precisamente por el apóstol Pablo, donde su apostolado, donde la voluntad de Dios no era simplemente que Pablo evitara el infierno, donde la voluntad de Dios no era simplemente que Pablo dejara de perseguir a la iglesia, donde la voluntad de Dios no era simplemente que le iba a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Literalmente la voluntad de Dios era que Pablo usase, predicara, discipulara y diera su vida por la iglesia. El punto es la salud de la iglesia. Entonces, si pudiésemos retomar la conversación y pudiésemos de alguna manera presentar este mensaje donde recordásemos unos a otros, nos recordáramos unos a otros que el propósito de la salvación no es simplemente evitar el infierno, no es simplemente cielo cuando Él venga por segunda vez. Por eso estoy hablando al principio de que tengamos cuidado con sobreenfatizar la segunda venida a expensas de la primera venida. Una vez más, tengamos cuidado con sobreenfatizar el cielo a expensas, cielo cuando muramos, a expensas de literalmente una vida en la tierra que sigue siendo motivada y movida por mi persona, por mi egocentrismo, de tal manera que pudiéramos una vez más retomar esta conversación y usar la primer venida de Cristo ahorita que estamos entrando a la etapa final de este 2020, en el cual retomamos la supremacía, lo crucial que es su primera venida, donde su venida es lo que hace esta transición, separación de o apartado de y ahora apartado para, donde Él hace esa transición, pero esa transición que Él está haciendo no es simplemente porque Él es el Hijo de Dios, no es simplemente porque Él es el Cordero Santo de Dios, no es simplemente porque vive una vida perfecta y califica para el sacrificio perfecto. Todo esto lo hace, por favor escuche. No lo hace simplemente para que Él sea un ejemplo a seguir o un modelo a seguir, pero es literalmente porque nosotros somos llamados a imitar exactamente lo mismo. En ese contexto es que él habla acerca de estos fieles y están tomando nota, ahí en sus notas lo tienen, pero esta cuestión de fieles está hablando de aquellos que han creído, porque son aquellos que tienen fe. En la Biblia tener fe implica fidelidad. En la Biblia, hoy en día tenemos mucha confusión porque hoy en día traducimos fe como si fuera la cuestión de simplemente un sentimiento o tal vez una convicción, lo cual creo que lo involucra, pero fe es esto, fe es tener la habilidad dada por el Espíritu Santo, y no está ahí en las notas, pero si lo pueden escribir, fe es la habilidad dada por el Espíritu Santo de creer que Cristo por 33 años fue fiel. Cristo, después de los 33 años y cuando asciende al cielo, sigue siendo fiel. ¿Qué es el punto? Fe es simplemente saber que mi salvación, la cual es por fe, no por obras. Ahorita lo vamos a leer en el capítulo 2. No, es por fe, no por obras, para que nadie, ¿qué cosa? Se gloríe. Esa fe que es el vehículo hacia Cristo, por favor vean esto, ese vehículo, la fe es el vehículo de mi condición a Cristo, es esa fidelidad la cual me involucra a mí, está basada en la fidelidad de Cristo. Así es que fe es la habilidad de simplemente navegar la fidelidad de Cristo. No sé si eso está claro, pero esto es extremadamente importante. Versículo 2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda, ¿qué cosa? Otra vez, observen esa oración, esa mentalidad, ese corazón paternal, donde su apostolado, la voluntad de Dios en él, su salvación, sus habilidades, otra vez pensando en ese Saulo con la autoridad que él siempre tuvo, ahora su vida ha cambiado completamente, donde ahora literalmente él se da
a la iglesia y habla acerca de gracia y paz. Bendiciones espirituales en Cristo. Aquí empieza con una oración en la cual muestra lo que estaba hablando hace rato con respecto. Aquí es donde queremos que pongamos atención en todo ello, porque habla acerca de cómo él alaba a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Este lenguaje de ser bendecidos en toda bendición espiritual en Cristo está retomando o está recalcando una de las cosas por las cuales él escribe esta carta. Esta carta está escrita, una de las razones es porque es una advertencia anunciando la llegada de un movimiento, de una herejía, de una subcultura que literalmente está arrasando, está literalmente barriendo a través de el mundo conocido en este tiempo, de este mundo greco-romano. Y estoy hablando del gnosticismo. Los primeros 300 años de la vida de la iglesia, o sea, de aquí a 300 años, que 300 años es muchos años, ¿sí? La iglesia va a batallar y va a pelear contra esta herejía. Y Pablo está advirtiendo a las iglesias de Éfeso, viene este movimiento. Ya algunas iglesias, algunos hermanos en otras provincias ya están viviendo o ya les ha tocado vivir el producto de este tipo de mentalidad o de enseñanza no bíblica, la cual, si ven el lenguaje, hablando de cómo nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición. ¿Qué tipo de bendición? Espiritual. ¿Por qué? Porque observen cómo el gnosticismo va a crear una división, una separación entre lo espiritual y lo material. Y Pablo está poniendo a Cristo. Observen esto, a Cristo, porque el punto es Cristo, a Cristo como aquel que tiene dominio no solamente en lo físico, no solamente en momentos como los que está pasando Honduras, no solamente como lo que está pasando en Nicaragua, en Colombia, todos afectados por esta tormenta, pero literalmente también tiene control de ¿qué cosa? Del mundo invisible. Por lo tanto, aquí es donde él menciona y dice Dios, aquí está la predestinación, Dios. Sí, porque una vez más, ven el contexto, Él nos ha bendecido en las regiones celestiales, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En quién? En otras palabras, ese es el punto. Sí, la bendición de Dios que Él nos ha depositado, la bendición de Dios que Él ha traído a la iglesia, la bendición de Dios, la promesa de Dios que Él ha traído aquí, es precisamente la Navidad, es la primera venida, es Dios mismo, Él se dio, Él es la bendición. Sí hemos dicho anteriormente eso, ¿verdad? No es más, la bendición de orar, la bendición del cristianismo, la bendición de la palabra, la bendición de escudriñar la Biblia y ser escudriñados por la Biblia, la bendición al final de la jornada es Cristo. Esa es la bendición. Entonces está diciendo él, la bendición espiritual que está en Cristo y en Cristo, porque en Cristo, como es el que califica, son benditas las naciones a través de él. Y esa bendición, observen esto, está basada no en que la iglesia califica para ser bendecida. No es tanto porque la iglesia rechazó el gnosticismo, abrazó el evangelio y se mantuvo fiel en el evangelio. Por eso, una vez más, la cuestión de fe no es la habilidad que el cristiano tiene de ser fiel hasta la muerte. No es más, fe no es la habilidad que tú posees, la determinación que yo tengo para mantenerme fiel hasta la muerte. Es el producto de la fe. Porque la fe es literalmente la habilidad que Cristo ya tuvo de mantenerse fiel, de literalmente llegar hasta la muerte y literalmente decir en esa cruz, decir consumado, ¿qué cosa? Consumado es. Para que Cristo pueda él confesar y decir consumado es, él literalmente que el Padre, en su misericordia y en su plan redentor, sostuvo al Hijo a través de la prueba. Y aun cuando él clama y dice, ¿por qué me has desamparado? Lo cual es un misterio, pero a la misma vez, dentro del misterio de hablar de un Dios, que un padre que le da la espalda al Hijo, también entendemos, escuchen lo que voy a decir, también entendemos que en ese momento en el que hay una separación, una ruptura entre el Padre y el Hijo, es para que entendamos la magnitud y la profundidad de lo que como seres humanos hemos hecho. Lo que hemos hecho no fueron simplemente etapas, errores, un desliz o simplemente fue una situación en la cual no supe qué estaba haciendo. Lo que hicimos fue traición cósmica. Nos rebelamos ante el Dios soberano.
Por lo tanto, cuando él tiene que ser separado de su padre, dice, ¿por qué me he desamparado? La razón del ser desamparado es porque hubo una transacción legal donde Cristo acumuló, Cristo absorbió no solamente todo el pecado de aquellos que lo hemos confesado, pero absorbió toda la venganza y toda la justicia del Dios que no tenía opción, tenía que depositar su venganza, su justicia en alguien, por lo que la humanidad, tú y yo hicimos. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque eso es lo que es fe, eso es lo que es fidelidad. Nosotros lo que hemos hecho es simplemente a través del Espíritu Santo, a través del Dios que nos ha escogido. Parte de esa elección es la intervención de su Espíritu para darnos la habilidad de ver la fidelidad de Cristo y decir, yo confío en Él. Yo no confío en que yo puedo hacer lo que Él hizo. Yo simplemente confío que lo que Él hizo no fue simplemente para ponerlo en un canto o en Facebook y decir esta Navidad, oh, gracias a Dios por el don inefable, lo cual es cierto, pero eso que Cristo hizo no es simplemente un ejemplo, es literalmente algo de lo cual somos llamados a vivir. No es solamente algo que hizo Él para que, otra vez, para que lo recordásemos, es algo de lo cual habita en nosotros. Entonces, Él nos ha escogido en Él antes de la creación del mundo. Esta es la manera en que el apóstol Pablo combate el gnosticismo, hablando de la supremacía de Dios, de la cual describe su plan y su intención independientemente de la actitud del hombre. No es tanto que somos universalistas y creamos que Dios ama a todos y que Dios no hace distinción de personas. Es obvio que Dios tiene sus estipulaciones cómo relacionarse con el hombre, pero en medio de todo eso, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y esta cuestión de ser escogidos en sus notas es el hecho de un evento que sucedió una sola vez y sucedió, ¿qué cosa? Para siempre. En otras palabras, como la elección no estuvo basada en la condición del hombre, ni tampoco, y digo condición en cuestión de actitud, ni tampoco en la futura conducta del hombre. La elección que habla Efesios, o lo que es la predestinación, está basada exclusivamente en el corazón del Padre. Por amor a sí mismo, Él escogió. No sé si eso esté claro o sea fácil de procesar, porque lo que estoy tratando de dejar bien en claro esta noche, que por eso necesitamos predicar esta doctrina de la predestinación, es porque la predestinación no es una doctrina de la cual se trata de decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. La predestinación lo que hace es que exalta la supremacía de Dios. La predestinación no altera la habilidad del hombre de decidir o su libre albedrío. No sé si está claro. Todo lo que hace la predestinación es que presenta a un Dios soberano, que su soberanía es misionera. Vean lo que voy a decir. Su soberanía es misionera, y que cuando vemos el carácter, el corazón de Dios, el cual no se escogió en Él, observen esto, cuando vemos ese carácter o esa esencia misionera, lo que expone, si queremos hablar de libre albedrío, es de que el libre albedrío implica que ese libre albedrío está corrupto, de que el hombre literalmente ante el Dios soberano y ante el Dios que su soberanía es misionera, que es para dar, para beneficiar. Esta Navidad tenemos que predicar esto, es el Dios que se dio a sí mismo. Por favor, escuchen esto. La dádiva de Dios no implica que esa dádiva es que Él vio al hombre y simplemente lo quiso llevar de una condición triste, difícil, pandemia, a una condición mejor. La dádiva de Dios lo que expone es la rebeldía del hombre. Por eso dije al principio que es esta cuestión de santo o de santidad, es separación de Dios primeramente y después es separación para Dios, porque la condición del hombre, basado en Romanos, es depravación. Estamos muertos en pecado. Entonces voy a decir una vez más, por favor escuchen lo que voy a decir, porque mucha gente se pone nerviosa, no les gusta hablar de esos temas que están en la Biblia, no hay manera, no sé cómo no hablarlo, pero en la cuestión de la predestinación, en la cuestión de esa elección que Dios está haciendo, no altera la habilidad del hombre de decidir. Simplemente lo que hace es expone que el hombre no tiene la capacidad de decidir por sí mismo en cuestión de Dios. Tiene la habilidad, siempre tenemos la habilidad de decidir,
pero nuestra condición de depravación es tal que no tenemos la habilidad por nosotros mismos de literalmente decidir a favor o responder a Dios. Por eso es que para el hombre natural estas cosas son ¿qué cosa? Son locura. Entonces, una vez más, voy a enfatizar esto. Observen el corazón misionero de Dios, el cual esto que Él nos ha entregado, la dádiva de Dios en Cristo Jesús, es que estando el hombre en una condición de muerte, literalmente lo que hizo, esto es lo que hizo. Esto es Dios soberano. Predestinación o elección es para sustitución. Entonces, el que estaba muerto viene y toma vida. El que tiene vida viene y muere en nuestro lugar. Entonces, yo no sé cómo es que no puede ser atractiva esta doctrina. Yo no sé cómo es que podemos confundirla, porque está hablando de la elección antes de la creación del mundo. Encontramos un montón de pasajes que no vamos a leer por cuestión de tiempo con respecto a esto que está refiriéndose en esto que Dios ha hecho. Y otra vez, aquí quiero que vean, que esta cuestión de elección y cómo nos escoge en Él antes de la creación del mundo. Observen que la elección es para Él, o sea, somos apartados para Él, porque antes estábamos apartados de Él, somos apartados para Él, vean esto, y aquí está el propósito, porque esta es la parte que no sé ni cómo enfatizarla, no sé cómo retomarla, y tal vez estoy mostrando mi propia frustración porque yo batallo con esto. Me encanta afirmar la doctrina de la elección siempre y cuando yo empiece a tomar esa libertad que tengo en Cristo y convenencialmente la traduzco como libertinaje. Empiezo yo a redefinir la razón por la cual fui elegido, la razón por la cual Dios me escogió antes de la fundación del mundo, y empiezo otra vez a recrear, reformar, restablecer el cristianismo. Y por eso me aventé como 10 minutos al principio explicando que el propósito de esa elección, el propósito de la salvación, el propósito del apostolado de Pablo, el propósito de estar bajo la voluntad de Dios, en el versículo 1, ¿es para qué? Es para la salud de la iglesia. Entonces, la salud de la iglesia es de que seamos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha, ¿delante de quién? Delante de Él. No sé si eso está claro o sea algo que ayude en esta noche. Dios nos escogió ¿en quién? En Él. Antes, una vez más, antes de la creación del mundo. Esta doctrina de elección, porque estamos enfatizando simplemente el Dios que, eso es el Evangelio es lo que Él ha hecho sin mi ayuda, todo esto sucede sin nosotros, todo eso sucede como escuchamos de Jeremías, escuchamos de Juan el Bautista, escuchamos de Pablo, si no me equivoco son los 3 personajes de la Biblia que hablan de cómo fueron escogidos desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Entonces, si pueden llevar ese lenguaje a decir, ok, yo no soy producto, en otras palabras, a lo mejor mis padres cometieron un accidente, pero mi nacimiento, pero eso no me hace a mí un accidente. No sé si está eso claro. A lo mejor yo soy el producto de lo que puede eventualmente ser una relación inmoral, potencialmente. Puede ser el producto de fornicación, puede ser el producto de adulterio, no lo sé. Cualquiera que sea la historia, en un contexto en el cual no es aceptable ante Dios, eso no automáticamente me califica a mí para ser una persona no aceptada delante de Dios. Porque lo que estamos viendo aquí es que el Dios de la Biblia tiene establecidos sus principios, son inmutables, y en esta cuestión de la elección, observen que esta elección, Él nos escogió una vez más en Él. En Él, en otras palabras, lo que nos hace calificar para ser elegidos por Él es Él mismo, es la primer venida de Cristo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo, ahí en sus notas. Estoy hablando de que el propósito por el cual creemos en la doctrina de elección, y otra vez, no sé, Pastor Miranda, no sé cómo enfatizar esto y ayudarnos en una noche como esta, porque la iglesia, yo creo que estamos bien emproblemados hoy en día, estamos sumamente emproblemados, y parte del problema es no ver el problema de la falta de urgencia de la globalización del evangelio. Hoy en día hemos traducido doctrina de elección como VIP, lo cual no es lo que la Biblia enseña, y la otra es que nos hemos convertido en el objeto, nos hemos hecho el objeto de la elección. Sí, esta cuestión de ser elegidos o escogidos en Él es literalmente porque desde antes de la fundación del mundo Él trazó cómo el mundo iba a ser redimido. La doctrina de elección es simplemente traernos por amor de sí mismo a unirnos a ese plan. La doctrina de elección no es para bendecir los planes que yo tenía.
Una vez más, la doctrina de elección es traernos, darnos la capacidad por la obra de sustitución de Cristo, por la obra expiatoria de Cristo, que Él toma mi lugar y yo tomo su lugar en la cuestión de ser investido con su justicia. No es simplemente porque ahora soy una versión mejor de lo que era yo antes, porque antes era esto, esto y esto y esto y esto. Mi esposa te puede platicar el testimonio y ahora soy esto. Sí, ese no es el punto. Eso es importante y tiene su valor en todo esto. Tu testimonio es importante y me encantaría escucharlo, y qué bueno que lo pones en Facebook y pones fotos y todo es importante y qué bueno. Pero el punto de la historia, como es la salud de la iglesia, eso implica que la salud de la iglesia es literalmente entender que fuimos elegidos en Él, y cuando hablamos de Él, en su soberanía, Él decide obrar de maneras que no alcanzamos a entender al escoger a alguien que no califica. Él no califica para ser escogido, pero Él califica porque fue escogido a través de ¿quién? A través de la simiente, a través de Cristo. Entonces, cuando hablamos de Abraham, ¿para escoger a quién? A una familia que le caracteriza no solamente la idolatría, pero le caracteriza la esterilidad. Y al no poder tener hijos, él profetiza, él enseña que viene una familia. Dentro de esa familia, observen todo el drama, todo el cuestionamiento, traición. Esa familia no es nada atractiva, ¿sí? Otra vez, porque no calificaron por lo que ellos eran o iban a ser. ¿Calificaron por quién? Por el amado. Calificaron porque ellos iban a ser el vehículo de la revelación suprema de Dios. De tal manera que esa familia eventualmente se convierte en ¿qué cosa? En una nación. Y esa nación eventualmente iba a ser el pueblo de Dios. Y estoy hablando de la iglesia, la cual no la puse aquí, porque a través de la iglesia es que Dios ha escogido al mundo. Todo esto lo menciono porque ese es el propósito de la doctrina de elección. Es la globalización del mundo. Entonces, cuando yo afirmo y digo que nuestra salvación, nuestra elección, nuestra redención, nuestra regeneración es para la salud de la iglesia, lo que estoy implicando es que una iglesia saludable, y cuando hablo de iglesia estoy hablando desde aquí, desde pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios, es para redimir al mundo. Entonces, si pudiéramos otra vez retomar esto de tal manera que dice él, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Otra vez, esta cuestión de ser santos y sin mancha delante de Él habla no tanto de la ausencia de la influencia de pecado, pero habla en términos legales, donde esta predestinación es la combinación de dos cosas. Están tomando nota, esto es importantísimo lo que estoy por decir, porque observen, está hablando acerca del propósito, ¿verdad? Es para que seamos santos y sin mancha. Esta cuestión de ser escogidos desde antes de la fundación del mundo es para que seamos santos y sin mancha. El ser santos y sin mancha, por favor escuchen lo que voy a decir, santos y sin mancha implica no tanto una mejor versión de nosotros, que espero que estemos creciendo en santificación, pero implica que ahora quien establece mi identidad, quien determina quién soy, no son las cosas que yo hacía antes o las cosas que estoy haciendo ahora para Cristo. Quien determina quién soy, el ser santo y sin mancha, es porque esa santidad y esa vida sin mancha, la cual tú y yo sabemos que no la estamos viviendo porque todos los días batallamos con esto, ahí pecamos, estamos hablando desde un término legal que Cristo ha transferido a nosotros. Entonces, hablar de una generación que es santa y sin mancha está basado en un agente foráneo que nos ha transferido eso. Yo sé que muchas de las veces no nos sentimos santos y yo sé que muchas de las veces no estamos sin mancha. Y por eso es que hoy en día, una vez más, escuchen lo que voy a decir, mientras sigamos haciéndonos nosotros mismos el objeto de la elección, mientras sigamos pensando que el punto de la salvación es mi persona y mi mejoría e ir al cielo un día, es ahí donde vamos a retomar y continuar cuestionando. Cuando no actuamos como santos, cuando hay mancha en nosotros, vamos a cuestionar que Dios realmente nos ha escogido. Cuestionamos la salvación, cuestionamos la fidelidad de Dios, cuestionamos el carácter de Dios, cuestionamos la venida de Cristo. Y ahí es donde la iglesia continúa metiéndose en problemas. Entonces, esta cuestión de la elección es simplemente el componente de dos experiencias legales. Una es la posición que tenemos en Cristo. Legalmente nos hemos posicionado en Cristo porque ese viernes yo le entregué mi pecado, ese domingo Él me entregó ¿qué cosa?
su perfección, su justicia delante de Dios. Si están tomando nota, el ser posicionado en Cristo, posición en Cristo, involucra 4 cosas. Apunte esto, por favor. 4 cosas. La primera de ellas es que soy legalmente inocente. Yo soy inocente delante de Dios. Soy inocente porque Él cargó con mi pecado. Yo confesé mi maldad, no mis errores. No confesé los momentos en los cuales había inmadurez en mí. Es pecado, lo confesé. Y Él perdonó mi pecado. Número 2, la segunda cosa que involucra estar posicionado en Cristo es que hoy no solamente soy perdonado, que fue lo primero, pero ahora Él me ve como alguien que nunca ha pecado. ¿Por qué? Porque esa posición es una posición de alguien más, la cual me la ha acreditado a mí. Él es mi aval, donde no solamente Él me ha perdonado, pero Él me ha transferido su justicia. Entonces, si yo he recibido la perfección de Cristo y esa perfección está en mí, que es lo que habla de esta elección o predestinación, es que ahora literalmente ante el Padre Él me ve como si yo nunca hubiese pecado, porque Cristo nunca pecó. Entonces me está viendo a través de la perfección de Cristo. Es la segunda. Tercera, esa es la que más me atrae. Porque la vara de medida, como hemos dicho anteriormente, es la primera venida de Cristo, ¿verdad? Dijimos eso. Por eso esta Navidad tenemos que aprovechar para hablar de este mensaje. La medida, lo que establece quién ha sido predestinado, quién no ha sido toda esta cuestión de elección, lo que determina es Cristo, no es la persona, es Cristo. Eso implica que Cristo es la revelación suprema de la palabra que fue escrita, ahora es la palabra hecha carne. ¿Qué estoy diciendo? Que la tercera de estas implicaciones en posición, no solamente ser completamente o legalmente soy perdonado como si nunca hubiera pecado, la tercera es que yo literalmente delante del Padre estoy en una posición legal donde yo ya obedecí toda la Biblia. Si es que si yo muero esta noche, la única garantía que yo tengo para ir al cielo es literalmente que yo haya cumplido toda la Biblia. Porque la única manera de tener una relación con el Padre es su ley. Entonces, quien obedeció toda la Biblia, ¿quién fue? Es Cristo. Entonces, como Él imputó, Él transfirió eso el domingo en la mañana cuando resucita, Él me lo transfiere a mí. Es por eso que yo en este momento estoy delante del Padre como si yo hubiera obedecido toda la Biblia. Yo sé que no lo he hecho, pero es la obediencia de alguien más, ¿verdad? Es la obediencia foránea, es lo que los reformadores hablaron hace 500 años. Es la justicia de alguien más puesta en mí. Y la última que es la 4, no solamente legalmente inocente, legalmente como si nunca hubiera pecado, legalmente yo ya cumplí, obedecí toda la Biblia. La última es que yo soy un hijo de Dios. Adoptado, pero hijo. Adoptado, pero legalmente soy su hijo. Entonces, eso es la cuestión de ser posicionado. Esa es la garantía, es la certeza que tengo, que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Dios. Esa es la garantía. No es porque me porto mejor, no es porque ahora mi esposa sabe que he cambiado, no es porque mis padres ven una mejor versión de mí. Todo eso ojalá suceda y debe haber evidencias, pero está basado exclusivamente en el carácter, la esencia de un nazareno que caminó y que vino por primera vez hace 2000 años. Otra vez, Navidad, primera vez, ahí es donde está basado todo eso. Lo que viene por delante, y es donde ahora somos responsables de seguir actuando, de movernos, ahora es la posesión. Ya hablamos de la posición. Entonces, personas que son elegidas, que son predestinadas, es la combinación de dos cosas. Es la posición de 4 componentes más la posesión. Esa posesión es lo que llamamos santificación. Es el crecer en similitud a Cristo. Si están tomando nota, lo que estoy por decir es extremadamente importante, porque yo espero que si tú eres un hijo de Dios, yo espero que si tú eres salvo, si has sido elegido para salvación, yo espero que esta noche tú tengas en ti, creas, afirmes literalmente tu posición. No te estoy preguntando si la mereces, no te estoy preguntando si realmente lo sientes, lo que sientas y todo eso lo podemos hablar, pero espero que esto quede sentado. Esto que está aquí, esta cuestión de caminar, de vivir como tal, que esta muchas veces es la lucha, ¿verdad? De lo que somos a lo que hacemos. Yo quisiera dejarlo bien en claro esto. Esto que emana de esto no se puede vivir, no se puede experimentar solos. Porque dije al principio que somos salvos para la salud de la iglesia.
Una de las razones por qué la iglesia es no negociable y la salud de la iglesia es para yo poseer la santificación, similitud a Cristo, es una experiencia corporal. Yo no sé si eso es claro, Pastor Miranda, yo no sé si eso de alguna manera ayuda, porque pensar en alguien que ve la iglesia como algo opcional o como algo circunstancial, que ve la iglesia como algo que está basado en mi criterio, de acuerdo a lo que me pasa, de acuerdo a cómo me tratan, de acuerdo a lo que son. Personas que pensamos así, lo que hemos llegado a pensar o a creer, en un momento dado aceptamos estos principios siempre y cuando yo lo alcance esto, yo lo haga esto. Y una vez más, ya lo dijimos anteriormente, el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Cuando hablamos acerca de la expresión del evangelio, la encarnación del evangelio, cuando se trata de la globalización, de la salvación de las masas, de los millones de personas que están yendo a una eternidad sin Cristo, es el trabajo colectivo de hombres y mujeres que no necesariamente calificamos, que Cristo nos ha hecho calificar. Y que eso que calificamos es con el propósito de encarnarlo, es con el propósito de expresarlo. Por eso somos la esposa de Cristo, por eso somos la novia de Cristo. Por eso es que este misterio del que está por revelarnos y hablarnos el apóstol Pablo literalmente ha sido encomendado a nosotros. Nosotros somos la expresión de ese misterio. Nosotros somos embajadores en cadenas, y mientras sigamos perpetuando, sigamos continuando esta mentalidad de que yo voy a la iglesia, yo me caso contigo, yo ese trabajo, siempre y cuando me beneficie a mí, esto va a ser muy difícil de hacerse. Esta globalización del evangelio, y veme tantito. Yo no sé si esto ayuda de alguna manera, pero hemos estudiado el libro de Amós. Hemos estudiado, o muchos lo hemos hecho, la cuestión de la vista panorámica del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. ¿Qué estoy diciendo? Veme tantito. De que desde Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, la nación de Israel, eventualmente la iglesia, todos hemos fallado para llevar a cabo este proceso de encarnar el evangelio, la globalización. El libro de Amós lo acabamos de ver, y todo lo que vimos en el libro de Amós fue la venganza, el juicio de Dios, porque no llevaron a cabo el propósito, los propósitos de Dios. Todo lo que estoy diciendo es esto. Escuchen lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo es de que una es que nos demos cuenta de lo cual hemos sido confiados, o sea, lo que se nos ha depositado. Y yo quisiera que sintiéramos el peso esta noche. Que sintiéramos el peso, que sintiéramos la responsabilidad, que el Señor, que su Espíritu trajera un despertar de compasión por las almas. Porque el mundo necesita el evangelio de Jesucristo. No hay vuelta de hoja. No hay otra cosa que va a marcar la diferencia en la eternidad de tus hijos y de mis nietos y de nuestros padres y nuestros tíos. Hay un montón de programas, hay un montón de cosas que son buenas, que se han creado, y hay esperanza en gobiernos y obra humanitaria. Todo eso es importante y tenemos que contribuir, pero nada puede sustituir la tarea y el privilegio de que el Dios de la Biblia, que no tenía que hacerlo, nos ha escogido. Y nos ha escogido porque ha escogido el mundo, y a través de nuestra elección es para elegir a muchos. Y no sé de qué manera esta noche enfatizarlo, Pastor Miranda, no sé de qué manera retomar esta conversación, pero el apóstol Pablo está presentando su caso como si estuviera en una corte, disputando esto ante las doctrinas falsas del gnosticismo, una iglesia confundida, donde estoy esta noche afirmando verdades. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Afirmando verdades, que es obvio que no fue porque estas iglesias compusieron su doctrina o vivieron esto en perfección. Es obvio que 2000 años después estamos aquí no por estas iglesias, pero aún por la fragmentación de esas iglesias. ¿Qué estoy diciendo? Que la palabra de Dios es confiable, que los propósitos de Dios se cumplen, que literalmente su soberanía y su doctrina de elección se lleva a cabo, y que es un privilegio esta noche que podamos meditar en su palabra para despertar
para despertar y entender que esto no se trata de mi salud, de mi beneplácito, de lo que me conviene, de lo que yo necesito. Sí, eso se trata de lo que Dios, el propósito por el cual nos ha elegido. La doctrina de elección es la globalización de las naciones y somos llamados a ello. Una vez más, nos ha predestinado para hacer ¿qué cosa? Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito. Escuchen el lenguaje: propósito, adopción, predestinados. O sea, es la cuestión otra vez donde el Dios de la Biblia, soberano, es el Dios que nos presenta sus preceptos, que nos presenta sus propósitos, que nos presenta la razón de soberanía. Hablamos acerca de esta manera en que Él está manifestándose, y aparentemente esa predestinación es para ser adoptados. ¿Qué implica ello? Que el Dios soberano que predestina, voy a decirlo una vez más, por favor escuchen lo que estoy diciendo. El Dios soberano que predestina, cuando Él manifiesta su amor, manifiesta su gloria, manifiesta su soberanía, lo primero que expone es que somos, o sea, para ser adoptado, ¿cuál es el prerequisito para ser adoptado? Es que no puede ser su hijo, ¿verdad? Una vez más, no puede ser su hijo. En otras palabras, hay 3 individuos sobre la faz de esta tierra que yo no puedo adoptar, y esos son mis hijos, porque ya son mis hijos. El problema del cristianismo, el problema de la iglesia, el problema de esta gente anteriormente es que trágicamente usaban el concepto de predestinación o de elección, siendo de la simiente de Abraham, siendo judíos, siendo de ese legado, y asumían que nacían siendo hijos de Dios. No hay nadie que nazca siendo hijos de Dios. Nadie. Entonces, esta elección a través de Cristo, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de Israel, esta elección es para exponer nuestra depravación primeramente. Yo no sé si eso está claro. Entonces, las buenas noticias del evangelio, de ser elegidos por Dios, es para exponer las malas noticias de nuestra depravación, de que somos enemigos de Dios. Entonces, cuando Él habla acerca de ser adoptados como hijos suyos, ¿por medio de quién? Porque esa transición de adopción alguien tuvo que pagarla. No fue simplemente que un día cuando tenías 14 años en un campamento sentiste algo en el canto de la invitación y eso que sentiste bonito y te llevó a aceptar a Cristo. Qué bueno que sucedió, pero la magnitud, lo que implica esa transacción que hubo en tu corazón, literalmente fue la primera venida de Cristo y la entrega en un madero que lo lleva a un sepulcro, ¿verdad? O sea, es una transacción cósmica, es una transacción que es un misterio hasta cierta manera, ver la regeneración de alguien, de tu corazón y el mío, de tal manera que según el buen propósito de ¿quién? Todo eso sucedió ¿por qué? Por el plan que el Padre estableció desde antes de la fundación del mundo. Ese plan está basado una vez más no en la mejor versión de nosotros, está basado en que la cultura romana literalmente es algo que Él hace, es algo de lo cual en la cultura romana los hijos adoptados tenían más derechos que los hijos naturales. Los hijos naturales potencialmente podrían perder la herencia de los padres. En la cultura romana los que eran adoptados no perdían ningún derecho. No estaba basado en la conducta de los hijos, estaba basado en la legalidad de su condición. Una vez más, ¿cuál es el propósito de esta adopción? ¿Cuál es el propósito de pasar de las tinieblas a la luz? ¿Cuál es el propósito de esa transacción legal con Cristo? Qué bueno que le preguntaron a Pablo, porque para allá iba, versículo 6. ¿Cuál es el propósito? La alabanza ¿de qué? La alabanza de la gloriosa. ¿Qué cosa? Yo batallo mucho cuando alguien traduce adopción o predestinación como VIP. Porque pensar en VIP, no sé si me estoy explicando, no necesito expandir esto. Pensar en que adopción o predestinación es VIP es asumir o decir, sin decir, que Dios me debe gracia. Una vez más, cuando alguien interpreta predestinación o elección como VIP, yo sí, tú no, yo sí, tú no, es el asumir que yo merezco la gracia. Y ustedes y yo sabemos por definición que uno de los prerequisitos de la gracia es que no podemos demandarla. Si la demandas, deja de ser gracia. Entonces, gracia es algo que alguien, en este caso Dios o alguien, simplemente da sin merecerlo. Entonces, cuando hablamos que somos elegidos para la alabanza de su gloriosa gracia, quiero que traduzcan esta elección donde lo que hace
lo que hace este propósito de elección, y quiero regresar a esto, lo que hace este propósito de elección, que es mi posición y mi posesión, posición en Cristo y posesión de Cristo, justificación y santificación, lo que hace es que expande, incrementa, no mi vida, no mi beneplácito, no el cambio. Por eso es que sigo enfatizando, importante que es el testimonio, pero el testimonio en mi historia y en mi experiencia no está el poder. La salvación no está en la historia de mi transformación. La salvación está en la historia de Cristo. Que puede mi historia llevar a alguien a encontrarse con Cristo, más vale que en el compartir el testimonio lleguemos a Cristo, porque mi testimonio tiene valor solamente a través del objeto del testimonio, que es Cristo. Entonces yo no estoy en contra de compartir el testimonio de uno, pero tengamos cuidado de no pensar que mi historia, mi experiencia, el casi divorcio que tuvimos, o nos divorciamos y nos volvemos a casar, y o sea, todo lo que hemos pasado y cómo Dios me sanó y lo que pasó en ese culto y todo eso, no lo minimizo. Yo sé que el Señor en su misericordia hace y se manifiesta y todo eso, pero nada de eso es el Evangelio. El Evangelio es lo que le pasó a Cristo, el Evangelio es el testimonio de Cristo, el Evangelio es la experiencia de Cristo, el Evangelio son las palabras de Cristo, el Evangelio es el testimonio de Cristo, el Evangelio es Cristo. Entonces menciono todo eso porque observen que el punto aquí es que la alabanza, la magnificencia, el incremento, la grandeza, sea qué cosa, el Dios de gracia. El Dios de gracia, ¿por qué? Porque aquí está el punto, porque elección es gracia, doctrina de elección es gracia que yo no merecía y no podía demandar, y entre paréntesis, no podía demandar porque antes que esa gracia fuese revelada a mí, yo no tenía la habilidad de reconocer que necesitaba la gracia de Dios porque estaba muerto en pecado. No sé si está claro. ¿Si está claro eso o no está claro eso? Sí, no. Una vez más. Antes de que Cristo me demostrara su gracia, yo no tenía la habilidad de pedir u orar por la gracia, porque una persona sin Cristo no sabe la diferencia. Una persona sin Cristo no sabe que necesita la gracia de Dios. La gracia de Dios la reconocemos como producto de la intervención de la doctrina de elección del Dios que en su misericordia por amor a sí mismo simplemente se revela, decide revelarse al hombre. Entonces, cuando hablamos acerca del propósito por el cual fuimos elegidos para la alabanza, para el engrandecer, para el incrementar, ¿qué cosa? La gracia que se nos ha dado. Entonces, cuando pienso en el propósito de elección, tengo que constantemente, si voy a usar mi testimonio, es simplemente para demostrar el nivel de depravación, como yo era un enemigo de Dios. Y en su gracia, que yo no tenía la habilidad de pedirla, en su gracia, Él literalmente la derrama en mí. Y entre paréntesis, cuando hablamos de la gracia de Dios, no se nos olvide esto. Si somos o porque somos destinatarios de la gracia de Dios, hay una implicación bien severa a esto que se nos olvida. El yo ser o el yo calificar para ser destinatario de la gracia de Dios implica que alguien tuvo que haber tomado mi lugar de ser el destinatario o el merecedor. ¿Qué es lo opuesto a gracia? ¿Juicio? ¿Venganza? ¿Ira? ¿Castigo eterno? ¿Y quién es esa persona que tomó mi lugar? Entonces, exaltamos la gracia. Gracias al Señor por lo que ese don inefable. Pero se nos olvida que al ser destinatarios de la gracia, fuimos elegidos a literalmente darle la espalda a su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es parte del Evangelio. De tal manera que cuando esa gracia es predicada, es exaltada, una vez más, es entender esta noche que si tú tienes la habilidad esta noche de confesar que Cristo es el Señor, que literalmente el Padre le levantó entre los muertos, si tú eres salvo esta noche, es por gracia. Pero esa gracia que has recibido, esa gracia por la cual somos salvos, es literalmente con el propósito de compartirla, de predicarla, de manifestarla, de cristalizarla y de ser el vehículo para que otros que no saben que la necesitan, escuchen, vean el Evangelio de Jesucristo. De tal manera que dice él que nos concedió ¿en quién? Otra vez, porque es lo que acabo de decir. Yo destinatario de gracia,
Eso implica que alguien tuvo que ser destinatario de juicio. ¿Y quién fue enjuiciado por mí? ¿Quién tomó mi lugar? Exactamente. De tal manera que esta transición de la que estoy hablando, donde se intercambiaron los puntos, donde yo gracia y él juicio, es aquí donde entendemos que esa transición, gracia, juicio, no sé si le ha dejado claro, es explicado esta noche, gracia y juicio, esa transición es lo que hace a Cristo, o lo que hace que Cristo se convierta precisamente esa transición de juicio, destinatario de juicio, su vocación. Si están tomando nota, necesito que pongan ahí en cuestión de gracia que nos concedió en su amado, es su vocación, porque la vocación de Cristo fue precisamente su sufrimiento. De tal manera que cuando Él sale de las aguas del bautismo, a través de Juan el Bautista, y sale, se escucha una voz audible, que sale, que viene del cielo y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es donde literalmente de esa afirmación de ser mi hijo, de esa afirmación donde anteriormente había mandado un profeta, anteriormente mandé reyes, anteriormente mandé sacerdotes, pero ahora estoy mandando a un ser de familia, a un ser, he mandado a un miembro de la familia, es mi hijo. En otras palabras, cuando sale del agua, Jesús no dijo, este es mi amado profeta, lo cual él calificaba. Este es mi amado rey, el cual también califica. Este es mi amado sacerdote, lo cual califica. Él dice, este es mi amado, ¿qué dice? Este es mi hijo amado. Entonces, cambia la conversación porque es un miembro de familia. Ven esto, entre más profundice esa relación, Cristo va a moldear que esa relación, esa experiencia de ser el Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios, esa experiencia tiene que llevarlo, es el vehículo, la razón de esa experiencia es para manifestar los planes que el Padre tenía desde antes de la fundación del mundo. Y los planes es que este Hijo amado iba a sufrir. Entonces es llevado al desierto, es tentado por Satanás. Y lo que a mí me causa problema y me causa dificultad leer esto, porque aquí es donde regresamos al concepto de elección, al concepto de salvación, el propósito de la salvación, la salud de la iglesia, la globalización del evangelio. Por favor, véame tantito, está ilustrado en esto. Porque la afirmación de que Él es mi Hijo amado, a mí me encantaría que dijera, este es mi Hijo amado, le voy a dar un ministerio terrenal fructífero, en el sentido de que las masas lo van a coronar rey, lo va a ser aceptable, va a tener un ministerio exclusivo, y al final va a evitar la cruz para que no sufra porque es mi Hijo amado. Es exactamente lo opuesto, porque de esta afirmación es llevado ¿a dónde? Al desierto, y al final de sus días en el desierto es confrontado ¿con quién? Precisamente con el enemigo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Y otra vez, aquí yo no sé si esto va a ayudar, yo no sé si esto de alguna manera esto moldee, afine o esté puliendo, ayudándonos a afirmar el propósito por el cual fuimos salvos. No estoy implicando que el propósito de la salvación es sufrir. Todo lo que estoy diciendo es que el propósito de la salvación, si es la salud de la iglesia, va a haber un porcentaje muy grande que el vehículo para que la iglesia sea saludable va a ser a través del sufrimiento. Va a ser a través de vivir vidas que agradan a Dios, que eventualmente van a experimentar persecución. Y menciono todo esto porque no creo que el evangelio, su propósito es que suframos. No creo que el Padre encuentre beneplácito en que nosotros suframos. Simplemente tenemos que entender que esta salud de la iglesia, esta globalización del mundo en que vivimos, del evangelio, del evangelio a las naciones, literalmente vamos a movernos en contra de un mundo gobernado por Satanás, donde el precio a pagar es literalmente ese mensaje, esas palabras que Cristo habla a Pablo en Hechos capítulo 9, porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y necesito demostrarte cuánto es necesario que sufras por mi nombre.
Entonces, aquí es donde yo quisiera que esta noche, y otra vez quiero ser muy sensible a este tema, porque sé que el sufrimiento es real, el de Cristo fue real, el de nosotros es real también, no que se compare, pero la diferencia que hace esta doctrina de elección en el cristiano, entendiendo la globalización, de que somos el vehículo para la globalización del mundo con respecto al Evangelio, de que la elección es para salud de la iglesia, lo que yo quisiera que esta noche dejáramos en claro es que el sufrimiento es algo que no podemos seguir viviéndolo solos o aislados de la iglesia. Porque cuando hacemos eso, típicamente el sufrimiento que experimentamos es un sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos. Necesitamos la iglesia para enfrentar la realidad del trabajo de evangelismo, de discipulado. Es un trabajo colectivo, por eso trabajamos juntos, trabajamos unos con otros por otros, de tal manera que esa experiencia, el apóstol Pablo lo dice, en él tenemos la redención mediante ¿qué cosa? La obra expiatoria, la sangre, lo cual esa sangre derramada, ¿qué implica? Es el perdón de nuestros pecados. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Si están tomando nota, necesitan apuntar esto. Escuchen lo que voy a decir. Observen que está hablando acerca de la sangre derramada. Entonces, es la obra expiatoria, ¿verdad? Un madero, una cruz romana, sangre derramada. Y lo que hace esa sangre derramada es que produce o crea o nos da la oportunidad de ser perdonados. El perdón de pecados no es suficiente. Y por eso es que ese viernes en la noche, importante, que es trascendental, que es el sacrificio de Cristo, la obra expiatoria, es el principio, no la meta. El ser perdonado de nuestros pecados no es la meta, es el principio. Somos perdonados, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Entonces, no es que nosotros estamos pidiendo perdón por pecados, es que Cristo, dice Romanos 5:8, aun cuando estábamos muertos en pecado, ¿qué dice Pablo? Cristo murió por nosotros. Entonces, la gracia no es el perdón de pecado. La gracia es que cuando nosotros estábamos muertos en pecado, y voy a decir una vez más, así como una persona muerta en pecado no puede pedir la gracia de Dios, una persona muerta en pecado no tiene la habilidad de pedir perdón por sus pecados. No sé si eso está claro o si eso está fácil de procesar, pero esta es la gracia de Dios, que el sacrificio de Cristo no se hizo o no se llevó a cabo basado en lo que íbamos a hacer o a pedir o a reconocer en el futuro. Se hizo simplemente por amor, simplemente por la doctrina de elección, por esa soberanía y supremacía de Dios que dijimos es misionera. Y cuando digo que es misionera es porque esa obra, ese corazón, ese ADN misionero es el que debe de mover a la iglesia, precisamente el evangelismo, de tal manera que esas riquezas de su gracia o de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Déjenme regresar a esto porque necesito dejarlo bien claro. Esta cuestión de cómo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Está hablando de esa experiencia del viernes donde entregamos pecado, Él nos entrega ahora su perdón. Vean tantito, eso sucede el viernes. El domingo, cuando Él sale de entre los muertos, esa resurrección está basada exclusivamente en que por 33 años antes del viernes, por 33 años antes de que entregara su vida, que fuera tomado prisionero, que fuera ilegalmente enjuiciado, esto que vivió él por 33 años, que es perfección, que es obediencia en su totalidad, esta vida sin pecado, véame tantito, este es el preámbulo que lo califica para que el domingo salga de la tumba. ¿Está claro eso? Una vez más, lo que está en la pantalla ahorita es la transacción del viernes. Confesamos pecado, Él nos perdona, ¿verdad? Él toma nuestro lugar. Gracia es que hemos sido destinatarios de la misericordia de Dios, la cual no pedíamos, pero Él no la entrega, pero eso no la entrega porque su hijo recibió la justicia, recibió el castigo. Ok, pero eso no es suficiente. La vida de Cristo de 33 años es lo que le califica a Él de salir de entre los muertos. Pero ve tantito, cuando Él sale de entre los muertos, teniendo como preámbulo el perdón de pecados, porque hemos sido perdonados, sale de entre los muertos, es que ahora en una condición de perdón de pecados, ahora Él transfiere y pone en nosotros, trae lo que llamamos imputar, acredita los 33 años de obediencia. Y eso
es lo que nos califica para tener vida eterna. La resurrección de Cristo está basada en 33 años de obediencia perfecta. Él cumple la ley y eso ha sido puesto en nosotros. No sé si eso tenga alguna relevancia, pero espero que veamos ¿qué es la palabra que estoy usando? Quiero que veamos la grandeza de la implicación que es la salvación, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer, ¿qué cosa? El misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano Él había establecido en Cristo. Y lo estableció en Cristo porque una vez más, acuérdense, esto lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Esto es elección, esto es predestinación, esto es soberanía misionera. Esa es la manera en que Dios opera, de tal manera que lo que Él estableció en Cristo, el buen propósito de antemano que estableció en Cristo, no fue simplemente el perdonarnos, no fue simplemente el transferir sus 33 años de perfección. Lo que Él hizo, el buen propósito que de antemano estableció en Cristo, es que Él iba a ser un siervo sufriente. Es de que Él iba a ser varón de dolores. Es que Él literalmente iba a llevar la maldad de cada uno de nosotros en Él. Entonces, voy a decir una vez más. La vocación de Cristo en la tierra fue el sufrimiento, porque eso es lo que era requerido. Ese sufrimiento, ¿sí? Es un sufrimiento no de masoquismo, es un sufrimiento con propósito. Es como el nacimiento de un bebé. Damas, es mucho el sufrimiento, ¿no es cierto? Pero es un sufrimiento justificable porque nace un bebé. Entonces piensen en términos de lo que está pasando aquí en la tierra. Sufrimiento, bastante. La promesa no es que íbamos a evadir el sufrimiento. La promesa es que nos íbamos a unir a Cristo en sus padecimientos, y unirme a Cristo en sus padecimientos, ser copartícipe de la vocación de Cristo, es entender, véame tantito, es entender que cuando suframos, no sí, pero cuando, tiene que ser el producto de una vida justa delante de Dios, de una vida de obediencia delante de Dios. Y voy a decirlo una vez más, aun cuando todo lo que he explicado en transacciones legales, perdón de pecados, en cuestión de ser investidos con su justicia, es a nivel personal. Escuchen lo que estoy por decir. Esto lo que trae como producto no es simplemente una relación con Dios, pero es una relación con su iglesia. Entonces, cuando hablo acerca de unirme a Cristo en sus padecimientos, cuando hablo acerca de una vida de la cual cuando suframos sea el producto de caminar con Cristo, una vez más lo voy a decir, eso implica que es una vida de la cual camina en comunidad con otros cristianos, donde la iglesia se convierte en el lugar donde asegurémonos como padres, como abuelos. Esta es mi súplica, este es mi ruego, porque no puedo mantener a mis hijos ni ponerlos en una burbuja donde nada les pase. No puedo, no soy llamado a hacer eso, pero lo que soy llamado a hacer es ayudarles a entender que en esta vida va a haber aflicción, en esta vida va a haber complicaciones, en esta vida va a haber pandemias, en esta vida va a haber injusticias, en esta vida es gobernada por Satanás temporalmente. Cuando nuestros hijos enfrenten las carencias, las desavenencias, cuando nuestros hijos atraviesen lo nunca antes pensado, es la responsabilidad de la iglesia de educarlos y discipularlos, a que nos aseguremos que cuando eso se hace presente, sea bajo el patrón de Cristo. El sufrimiento de Cristo en su totalidad trajo gloria al Padre. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Qué es la diferencia? La diferencia es el sufrimiento que se va a causar a Abraham a sí mismo, la diferencia del sufrimiento que se va a causar Isaac a sí mismo, la diferencia del sufrimiento que se va a causar, en este caso, Jacob a sí mismo, el pueblo de Israel. En otras palabras, estoy hablando del sufrimiento que es causa de rebeldía. Ok, necesito acabar. Para llevarlo a cabo, ¿cuándo? Se cumpliera el tiempo. Estamos hablando de ese plan de Dios, ¿verdad? Esto es reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo, otra vez, supremacía de Cristo sobre lo invisible y lo visible, de tal manera que en Cristo también fuimos hechos, ¿qué cosa? En Cristo también fuimos hechos herederos, copartícipes, pues fuimos, una vez más, fuimos, ¿qué cosa? Predestinados, y esta cuestión de predestinación no es VIP, es simplemente, escuchen lo que voy a decir, predestinación o
doctrina de elección no es otra cosa más que simplemente la obra intercesora soberana, los propósitos de Dios, soberanía con propósito. El propósito es la regeneración de nuestras vidas, y la regeneración o doctrina de elección es simplemente cambiar, escuchen esto, cambiar de plan, unirnos al plan de Dios, porque ¿saben lo que dice? Fuimos predestinados según ¿qué cosa? El plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, el ser regenerado, el ser parte de la familia de Dios, es simplemente la obra trascendental del Dios de la Biblia, que obra gracia que obra en su favor. Pero esa gracia no es simplemente el hecho de que hemos pasado de muerte a vida, de condenación eterna a salvación. La gracia, ¿ven lo que voy a decir? La gracia es que esta noche, la gracia es que si nunca has aceptado a Cristo, esa es la gracia, es que tenemos la habilidad de literalmente ceder nuestros planes, ceder nuestros derechos, ceder nuestra autonomía, ceder todo lo que hasta cierta manera me ha hecho y me ha el argumento que he tenido de vivir como me he vivido, y que por primera vez me uno al plan de aquel, vean lo que dice, al plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, aquí está la cosa, vean lo que voy a decir, porque el plan de Dios, vean esto, el plan de Dios siempre ha incluido comunidad. Y la razón que es un prerequisito para unirme al plan es su pueblo, es a través de su pueblo, es porque el pueblo es llamado a la redención del mundo. Entonces, aquí es donde va a sonar un poquito prejuicioso, va a ser un poquito radical lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Como quiera lo voy a decir. Si no te has unido al plan de Dios, que es su iglesia, para la salvación del mundo, si ese no es tu motor de arranque, si ese no es la razón de tu salvación, potencialmente esa salvación está en cuestionamiento. Porque el Dios que hemos hablado, que elige, que es soberano y que esa soberanía es misionera, vean lo que voy a decir. La soberanía de Dios no es simplemente aquella que puede manifestar su gracia, que no tenemos la habilidad de pedir, ¿verdad? Porque estábamos muertos y nos trae a vida. Ven tantito. Ese Dios que es soberano, que trae vida a los que estamos muertos, esa soberanía también existe para determinar la razón por qué es que la ejerce. Y la razón, el propósito, es el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y la voluntad del Padre es Cristo. La voluntad del Padre fue la salvación de tu vida para la salvación de otros, pero esa tarea sola y exclusivamente se puede vivir en comunidad. Ese es mi punto. Entonces es una contradicción de términos afirmar que yo he sido elegido, que yo he sido predestinado, afirmar que soy salvo si estoy viviendo sin su pueblo. Es una contradicción de términos, es mala teología, y aparentemente estas iglesias están viviendo eso, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra, ¿qué cosa? Certeza en Cristo, es la palabra esperanza, es certeza, o sea, nosotros que hemos sido predestinados o elegidos, es simplemente tener la habilidad, esto es elección, esto es salvación, es tener la habilidad de confiar que Cristo es confiable, que Cristo es certero. Yo no lo soy, es obvio, ¿verdad? Porque yo no soy confiable. Si tú eres como yo, nos caracteriza exactamente lo opuesto, ¿sí? Pero Él lo es. Entonces, es simplemente los que tenemos, los que hemos puesto por la obra del Espíritu Santo, tenemos la habilidad de poner nuestra esperanza, nuestra confianza en Cristo, seamos para el avance de su gloria. Vean lo que voy a decir, porque aquí está la doctrina de elección. La doctrina de elección no es VIP, porque doctrina de elección no implica la ausencia de tribulación. Ya dijimos que la vocación de Cristo fue ¿qué cosa? ¿Cuál fue la vocación de Cristo? El sufrimiento. Entonces, doctrina de elección implica que ahora me uno a los planes del Padre en un mundo gobernado por el enemigo número uno del Padre, que es Satanás, de tal manera que yo unirme a los planes del Padre es declarar literalmente guerra al enemigo. Es lo que significa. De tal manera que, escuchen esto, de tal manera que esta cuestión de que a fin de que nosotros, comunidad, ¿verdad? Comunidad, no tú, nosotros, comunidad, iglesia, sí, que ya hemos puesto nuestra certeza en Cristo,
la situación no va a mejorar, hablando de los Efesios, viene persecución drástica. Esta es una carta escrita desde la cárcel, es una carta de prisión. Pablo está ejemplificando eso. Mi certeza no es que Cristo me va a sacar de la cárcel. La realidad es que va a salir de la cárcel para hacer un cuarto viaje misionero, se cree, históricamente. Va a ser encarcelado en casa nuevamente y va a ser decapitado por los romanos. Eso es lo que se cree. ¿Qué estoy diciendo? Que esa certeza, esta esperanza en Cristo no es la ausencia de problemas, es simplemente la habilidad de literalmente creer que independientemente que suceda, independientemente de la disfuncionalidad de la misma iglesia a la cual somos llamados, independientemente de eso, la soberanía, los planes, la voluntad y la gracia de Dios son inmutables. No cambian, no van a cambiar. Sus propósitos siempre se cumplen. La gloria siempre la recibe Él. Cristo sigue siendo el mismo a través de las edades. Eso es lo que yo creo que está explicando Él a una generación en la cual está confundida y no sabe qué hacer. En Él también ustedes, otra vez plural, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación. ¿Qué es el evangelio? La persona de Cristo trajo salvación y lo creyeron. Aquí está el punto. Entonces se dan cuenta que el libre albedrío nunca fue violado. O sea, tuvimos la habilidad de decidir. Simplemente que lo que hace el evangelio es que me da la habilidad de decidir por Cristo. Sin el evangelio, como quiera puedo decir, el hombre siempre tiene la habilidad de decidir, simplemente que no tiene la habilidad de decidir por Cristo, porque entonces la salvación sería por obras, ¿verdad? Y la salvación no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, decidimos, creímos y fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo, el cual es la promesa, es lo que Él nos había enseñado. Este garantiza, ¿qué cosa? No el cambio de circunstancias. Garantiza que aun cuando la situación, aun cuando la iglesia, aun cuando el matrimonio, aun cuando tu persona, el hombre exterior, va desgastándose, aquí está el punto. Garantiza nuestra herencia. ¿Qué es la herencia? 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 La herencia es Dios. ¿Qué es la meta? La meta es Dios. ¿Qué obtenemos al final de la jornada? Obtenemos a Dios. ¿Qué es el cielo? Es la presencia de Dios. Es literalmente el reino. Es ese Dios es el Dios que se ha manifestado, que ha derramado su gracia, que ha manifestado su soberanía a favor de nosotros. Lo que nos espera es gracia en abundancia. Nos espera, literalmente dice Pablo en Filipenses, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es acceso a Cristo en su totalidad. Es la herencia, de tal manera que hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Una vez más, ¿cuál es el propósito? Es para alabanza de su gloria. Si están tomando nota, esto implica que la salvación es un hecho del pasado, es una posición presente, es un proceso y es una consumación también futura. Eso es lo que es la salvación. Pastor, me quedan varios versículos por mencionar, simplemente los voy a leer. Después de leerlos no los voy a explicar por cuestión de tiempo, Pastor Leonardo. Así es que nada más voy a leerlos rápidamente para terminar este capítulo 1, simplemente por el tiempo. Y dice, por eso yo, aquí está dando gracias, y espero que esta noche sientan ese corazón agradecido por lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús, cuando me di cuenta que ustedes fueron elegidos, que ustedes fueron predestinados, que ustedes han sido salvos, y del amor que demuestran por todos los santos, porque perdieron el derecho de escoger, ¿verdad? Perdieron el derecho, ustedes son el vehículo de esa gracia para bendecir a otros. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Vean que la gratitud de Pablo está basada en lo que son, no en lo que está haciendo la iglesia. Una vez más, voy a decir una vez más, y si alguien quiere escribir esto, la gratitud de Pablo no está basada en cómo la iglesia aprendió a llevarse mejor. La gratitud de Pablo está basada en lo que Cristo ha hecho en la vida de la iglesia. Yo sé que el problema de los Efesios el problema es que hay distanciamiento entre lo que son y lo que hacen. Es la historia tuya y la mía, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de lo que es ser predestinado. Es toda esta obra de Dios, el Dios de gracia. Y trágicamente no la hemos cristalizado en un estilo de vida. Estamos batallando con eso. Pablo está diciendo, mi gratitud está basado en la identidad que tenemos en Cristo. Yo sé que estamos lejos de vivirlo, pero aquí es donde está diciendo él, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es Él? Él es el Padre glorioso, les dé el Espíritu. Vean la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso y el Espíritu de sabiduría
les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Todo esto que está hablando, aquí está la herencia. La herencia es Cristo, el Padre, el Espíritu. Vean esto, ven esto. Esta bendición, esta experiencia, este llamado, esta elección es simplemente para que conozcamos mejor a quién. No a nosotros mismos. Esta cuestión de que conócete a ti mismo y que ver introspectivamente. No. Esas son filosofías baratas, esas son cosas que tienen que ver con la cultura de hoy en día. Aquí el punto es conocer a quién. Conocer a Dios. De tal manera dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan, para que sepan a qué certeza, a qué esperanza Él los ha llamado. No que ha prometido cambiar las circunstancias, simplemente les va a dar el que se afiancen, el que tengan la certeza cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Aparentemente se les había olvidado. No sé si a nosotros se les ha olvidado hacia dónde va esto, cuál es el propósito de esto y cuán incomparable es qué cosa. Yo sé que las circunstancias no nos dicen que Dios está en control. Yo sé que mis hermanos en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en esos países donde han sido afectados, probablemente están cuestionando el poder de Dios porque acaban de experimentar el poder de un huracán. Pero observen esto, cuán incomparable es la grandeza de su poder, la cual a favor de los que es el poder misionero de Dios, ¿verdad? Eso es lo que entendemos, es el poder misionero de Dios. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció. El poder Dios lo ejerció en Cristo. Cuando, después de 33 años de obediencia perfecta, lo resucitó de entre los muertos y lo sentó, lo restauró por su obediencia perfecta, lo restauró a una autoridad cósmica y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Otra vez, está hablando en contra del gnosticismo, como Cristo es Señor de todas las cosas visibles e invisibles, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. ¿Sí? Los gnósticos pensaban en esa cuestión de ángeles y de ciertos pasajes secretos. Dice, Cristo tiene control de todo y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero o en el invisible. Dios sometió todas las cosas a la soberanía de Cristo y lo dio como cabeza ¿de qué cosa? De la iglesia. Esta, hablando de la iglesia, que es su cuerpo, una vez más, esta que es la razón por la cual somos salvos para la salud de la iglesia, esta es la que es su cuerpo y literalmente es ¿qué cosa? La plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Somos el pleroma. Somos la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, el ponernos a nosotros como el eje, como la razón de la doctrina de elección, es prepararnos o es el auto prepararnos o no sé qué otra palabra usar, pero nosotros mismos nos estamos auto predisponiendo a fracasar. Porque una es de que vamos a ver la iglesia como opción y ver la iglesia como opción, escuchen lo que voy a decir, ver la iglesia como opción y entre paréntesis, cuando digo iglesia, no estoy hablando de la iglesia ideal, estoy hablando de la iglesia real, ¿ok? Iglesia real. Ver la iglesia como opción es simplemente el tipo de persona o de cristiano que ve la evangelización simplemente como un concepto o una doctrina, pero no como un privilegio personal de decir quiero ser parte de este movimiento global y aparte el no entender que ese es el propósito por el cual fuimos salvos, ¿verdad? Porque es elegidos a través de uno para elegir a muchos. Entonces vemos la doctrina de elección moverse, trágicamente vemos a aquellos que fueron elegidos fallar en el propósito de selección y vemos todo el drama, los exilios del Antiguo Testamento, vemos estas iglesias que requieren la intervención autoritativa, apostólica de estos hombres, porque se habían desviado no tanto de la salvación, pero del propósito de la salvación, que cuando te desvías del propósito de la salvación, te desvías de la salvación. Entonces, es una situación bien compleja. Por eso al principio estaba hablando acerca de nuestros hijos, de nuestros nietos, que tenemos ahorita la oportunidad de retomar la conversación de la iglesia, de retomar, porque estamos en medio de la reiniciación de iglesias, de cultos y todo eso, de retomar la esencia. Y yo diría, otra vez, y esto lo estoy diciendo en público, lo estoy diciendo abiertamente,
a través de todos los medios que pueden haber. Yo creo que este es el tiempo de, como pastores, como líderes, como padres, como abuelos, sobre todo esta generación joven, y no quiero que los jóvenes malinterpreten lo que voy a decir, pero esta generación joven, nuestra predicación tiene que iniciar con una disculpa, porque los jóvenes que hemos perdido, los matrimonios que hemos perdido, mi argumento, y esto es completamente prejuicioso, los hemos perdido porque han rechazado no a Cristo, han rechazado una caricatura de Cristo. Cuando la iglesia sigue perpetuando, cuando el cristiano sigue perpetuando otra vez y justificando la falta de compromiso con el cuerpo de Cristo y la globalización del evangelio, que es la base, es la razón de la doctrina de elección. Y entre paréntesis, daremos cuenta de ellos. La única cosa que quiero, y yo sé que la palabra globalización da margen a potencialmente traducirlo como ecumenismo, como hasta cierta manera llegar al punto de universalismo, pero otra vez, no sé cómo explicar esto, pero ya invertí un tiempo hablando de la gracia de Dios, ¿verdad? Y la gracia es algo que no podemos demandar. El momento en que lo demandamos deja de ser gracia. Entonces, esa gracia está cristalizada o está expresada en la primera venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo viene juicio, ya no viene gracia, ya no viene el Cordero Santo de Dios a quitar el pecado del mundo, viene el León de Judá, viene el juez. Ok, entonces, a donde voy es esto. Cuando hablamos acerca de esta globalización, emana de esa gracia. Y parte de esa gracia, parte de esta doctrina de elección, parte de todo lo que hemos hablado, es que está basado exclusivamente en el plan que el Padre trazó desde antes de la fundación del mundo. Toda desviación que haya del plan trazado desde antes de la fundación del mundo no es globalización del evangelio. Y es fácil hasta cierta manera ver a la iglesia hacer eso porque pues la iglesia sigue siendo una organización muy grande y mundial. Hace 500 años los reformadores protestaron en contra de ello, pero aquí es donde quisiera que pensáramos desde un concepto organizacional global, como es la iglesia, que trágicamente hemos creado, y porque nos incluimos todos, hemos creado una desviación o una distorsión de ese plan trazado desde antes de la fundación del mundo, pero lo hacemos a nivel personal. Por eso es que regreso al tipo de cristianismo que hoy en día divorcia o traduce o procesa elección como VIP, salvación como voy a evitar el infierno y voy al cielo al final, no importa cómo viva. Esas son distorsiones a nivel personal. Lo que tú acabas de mencionar es exactamente lo mismo, nada más a nivel organizacional, porque es obvio que la iglesia son organizaciones muy grandes y con mucha autoridad y mucha influencia. Entonces, cuando uso la palabra globalización, estoy usando la palabra está contextualizada al plan original, estructurado, creado, establecido desde antes de la fundación del mundo. Voy a decir una vez más, toda desviación a ese plan literalmente deja de ser el evangelio. Déjame ilustrarlo de esta manera. Es cuando alguien me pregunta, por ejemplo, y otra vez estoy por ofender gente, pero bueno, esta noche me he dedicado a ofender gente. Es cuando alguien me pregunta que qué pienso de la legalización del matrimonio, mismo sexo y cosas por el estilo. Si me preguntas, te voy a decir lo que pienso. No te va a gustar, pero lo voy a decir. No es matrimonio. Simplemente no lo es. Lo puede legalizar el gobierno, lo puede legalizar quien quiera, pero no, porque es una distorsión del plan original ¿de quién? Del Dios que es soberano. Entonces, es lo mismo que pasa con la salvación. Y no estoy cuestionando la salvación de nadie. Simplemente que el ejemplo que ahorita estás dando de pensar en globalización como ecumenismo, como potencialmente universalismo y un solo religión, y en este caso ponerse a alguien como el líder de todo esto, es obvio que cuando hablamos acerca de la doctrina de elección, ya lo hemos explicado, Pablo está hablando de la supremacía de Cristo. Aquí el punto de la historia es Cristo.
Aquí el punto de la historia lo leímos al final del versículo 1. Nosotros somos el vehículo de la revelación. Ha sido confiado a nosotros ese misterio de esa compasión, de esa globalización, donde otra vez, hoy en día no hacemos justicia a la Biblia, pero es un problema muy serio. En la carta de los Efesios, como en otras cartas, es un problema muy serio, profundamente serio, la división que hay entre judío y gentil. Y el apóstol Pablo tiene que intervenir y decir, el problema de ustedes no es la cuestión racial, color de piel, trasfondo, idiosincrasias, experiencias, de dónde vienes, quién fue tu papá, prácticas, ética, costumbres. El problema de ustedes es que como cristianos, porque es la iglesia, estoy hablando de gentiles y judíos, como cristianos o han olvidado o deliberadamente escogen desobedecer el propósito por el cual fueron salvos. Entonces, por eso es que hablamos de la supremacía de Cristo, la unidad de todas las cosas en Cristo, revelada a través de la iglesia. Entonces, ahí el punto aquí de Efesios no es que se lleven bien entre ellos. Inclusive, cuando lleguemos al capítulo 4, 5 y 6, vamos a hablar ahora sí de cómo deben de vivir. Pero date cuenta que Pablo va a invertir 3 capítulos en cómo Cristo vivió, porque es el que sienta la pauta de cómo debe de vivir la iglesia. Si Pablo hubiera empezado Efesios con el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, potencialmente hubiéramos tenido una generación de cristianos hace 2000 años que su motor de arranque iba a ser el moralismo, iba a ser simplemente la automejoría, simplemente el tomar cursos o podcasts o webinars o seminarios o leer libros de mentoría. No. Ese no es el evangelio. Eso puede afirmar el evangelio, eso puede ayudar al evangelio, pero eso no es el evangelio. El evangelio es literalmente, ya lo dijimos, que es la obra exclusiva de Dios que no requirió absolutamente nada de mí. No requirió absolutamente nada de mí. Entonces, de otra manera, nos metemos en problemas y no es el evangelio. Por otra vez, regreso a nuestros millennials y regreso a nuestra generación Z, porque en mi experiencia, que otra vez estoy hablando de mis hijos, así es que no escuchen de mí un espíritu crítico en contra de nuestros jóvenes o de nuestros jóvenes adultos, pero en mi experiencia, aparentemente, y estoy generalizando, lo cual no es bueno generalizar, pero es todo lo que puedo hacer ahorita. Hablamos muchas veces de una generación que quiere hacer la diferencia, quieren ser parte de experiencias que están haciendo el cambio en nuestro tiempo y todo eso, y es obvio que eso tiene una base bíblica, pero una vez más, yo no creo que la Biblia presenta esa obra social o esa transformación comunitaria, cavar pozos de agua en países donde subdesarrollados o ir y ayudar en países donde están devastados ahorita, pero una vez más, eso tiene que tener un objeto, tiene que tener una base, tiene una razón de ser y no puede ser la necesidad del hombre. Tiene que ser, si leímos ahorita en Efesios, constantemente habla para gloria de su nombre, para gloria de su nombre, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Entonces, yo no creo que es uno u otro, yo creo que es ambos. Es simplemente que tenemos que tener cuidado, que una vez más, y si pueda regresar el cassette o la película a lo que hablamos anteriormente, tenemos que asegurarnos que la santificación, que es parte de la salvación, emane de la justificación. Entonces, en este caso, la obra social, el atender a la viuda, al huérfano, yo no creo que es opción. Simplemente que tenemos que tener cuidado que tiene que emanar de lo que es el evangelio. Yo no creo que la obra social es el evangelio. Yo creo que el evangelio fue la obra de Cristo que produce la obra social. Entonces, no es uno u otro, es ambos. Simplemente que, otra vez, y en la mañana que tuve el privilegio de hablar con pastores, yo mencionaba que uno de los retos que hay en nuestra generación hoy en día, porque seguimos predicando el cambio de conducta, seguimos predicando el moralismo como si fuera el evangelio. Tenemos una generación confundida, que en la primera que hay un desliz, en la primera que hay una situación donde hay inmoralidad, en la primera donde algo se viene y el hijo hizo esto, la abuelita hizo eso, el esposo hizo esto, automáticamente se derriba todo porque todo estuvo basado en la conducta del cristiano. ¿Sí?
tiene que estar basado en la conducta de Cristo. Ya lo expliqué esta noche, pero la conducta de Cristo que fue imputada son los 33 años, ¿verdad? Que dijimos que es lo que lo hace calificar para su resurrección. Y Pablo dice en Corintios que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es obvio que esos 33 años que lo califica para resucitar ha sido imputada a nosotros. Entonces, cuando hablamos de justificación y santificación, que es la conducta del cristiano, esta conducta es una conducta de alguien más en nosotros. Entonces, no es la mejor versión de la iglesia, no es la mejor versión de jóvenes que quieren ir a África y quieren ir a este país y quieren hacer esto. Sí, lo que estamos hablando es que esta es la conducta de Cristo. Y observen esto, la conducta de Cristo por 33 años estuvo basado en lo que el Padre estableció desde antes de la fundación. Estuvo basado en la palabra de Dios. Entonces, más vale que cuando actuemos, más vale que cuando vayamos, más vale que cuando hagamos y demos y sacrifiquemos y evangelicemos, más vale que vaya de acuerdo a lo que el Padre estableció desde antes de la fundación del mundo. Una vez más, escuchen lo que voy a decir. Todo esto que acabo de mencionar, que espero que estén de acuerdo conmigo, todo esto que acabo de mencionar es una experiencia corporal, no es una experiencia personal, es una experiencia corporal. El llamado es personal, el encuentro con el evangelio es personal, porque aceptamos a Cristo o vivimos para Cristo personalmente, pero ese encuentro con Cristo no personal siempre lleva a una experiencia corporal. Hablar de un encuentro con Cristo sin la iglesia, sin que sea para la iglesia, es una contradicción de términos. Hace 2000 años, estas iglesias vivían una vida muy disfuncional porque se habían enamorado de sus encuentros con Cristo a expensas y los idolatraban sus encuentros con Cristo, su teología, sus preferencias personales, su doctrina, sus ideas preconcebidas las idolatraban a expensas de vivir divididos entre ellos. Entonces, cuando Pablo dice, Cristo une todas las cosas en sí y para sí, está derribando, está destruyendo todo lo que me hace ser lo que soy, toda la manera en que fui criado, qué me pasó en la iglesia anterior, de qué seminario vengo, de qué país nací. Todo eso es válido, pero esos fueron vehículos hacia la persona de Cristo. De tal manera que ahora que estamos en una condición corporal, el propósito de nuestro trabajo corporal no es evitar la división, no es simplemente que nos vean cómo nos amamos, es la expresión, voy a decir una vez más, esta relación corporal llamada iglesia es la expresión del misterio que antes estaba oculto, que era secreto, revelado a través de Cristo, y Pablo nos lo va a decir más adelante, que el judío y el gentil son uno en Cristo Jesús. Entonces, esto es bien fácil, esto es fácil de procesar y teológicamente abrazar, pero es bien difícil de vivir. Bien difícil de vivir. Por eso necesitamos la obra exclusiva del Espíritu Santo para que esto suceda.